Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. No tengo ganas de que llegue la confrontación. Mi esposa, 29, de 7 años, me había engañado con uno de sus amigos de toda la vida a mediados de julio. Descubrí mensajes de texto de ida y vuelta entre ellos después de sospechar y finalmente revisar su teléfono. Los textos que leí eran de un día después, hablaron sobre lo bueno que era el contacto físico, te amo, e incluso discutiendo una pelea leve que tuvimos en la que ella contó cosas que dije y ambos se rieron de eso. Traté de explicar que podemos estar entrando en una nueva etapa del matrimonio en la que nos sentimos cómodos y complacientes. Puede parecer un poco aburrido, pero tal vez así es como se ponen las cosas una vez que estás casado por más de unos pocos años. Pero ella está convencida de que eso está mal y nos hemos distanciado. A pesar de pasar nuestros días juntos llenos de buena conversación, buena intimidad, etc. Ella no sabe que yo lo sé. He hablado con un abogado y tengo papeles de divorcio en proceso. Tenga en cuenta que esta es la segunda vez que lo hace. La primera vez que me engañó fue cuando éramos novios. Tuvimos una separación de 2 meses, resolvimos las cosas, volvimos a estar juntos y luego nos casamos. En las raras ocasiones en que hablamos de su infidelidad pasada, le he dicho que si alguna vez lo vuelve a hacer, hemos terminado. Hemos estado bien durante 6 años sin problemas. Hace aproximadamente un año comenzó a volverse más fría y no aceptaba mi afecto. Cosas como que no me devolvió el abrazo en absoluto. Supongo que esta distancia culminó en su aventura. Avance rápido hasta hoy, lo sé desde hace 3 semanas y he estado esperando el papeleo antes de confrontarla. Al principio estaba claramente interesada en mí, pero esta semana parece sentirse más culpable por sus acciones y un poco más interesada en mí. Ella ha estado tratando de hacer lo que puede para compensar sus acciones a su manera. Todo ello sin que nunca hablemos de ello. Como lavar los platos, limpiar, cocinar, todo mientras se niega a aceptar cualquier ayuda. ¿Es como si se estuviera castigando a sí misma? En mi mente ella me ha traicionado por completo y ya no puedo confiar en ella. Ella me ha causado tanto dolor y no puede amarme si es capaz de hacer todo eso. Financieramente hemos estado bien, pero hemos luchado un poco porque ella no quiere trabajar. Finalmente está trabajando durante un año, pero es un trabajo a tiempo parcial con salario mínimo y apenas cubre sus facturas. Siento que tengo que tirar de todo el peso y ella no es realmente mi igual. Al mismo tiempo, todavía me preocupo por ella, valoro la vida que construimos y me preocuparé por lo que le sucederá. Creo que fácilmente podría caer en una profunda depresión. En realidad, solo hay una forma de avanzar y es el divorcio, pero me preocupa cómo lo tomará y será difícil resistirse a recuperarla. Casi desearía que se fuera felizmente con su nueva persona. Sé que tengo que divorciarme de ella, pero no espero con ansias la angustia, la soledad y cualquier otra cosa que ni siquiera pueda predecir. ¿Cómo lo hago? Actualización 1. 3 días hasta que actúe con firmeza. A todas las personas que me recuerden en 3 días, me di cuenta de que puede que no sean 3 días, mi abogado me dará la documentación en 3 días, pero tengo que leerlo detenidamente y asegurarme de que sea correcto, por lo que puede llevar más tiempo. Lo siento. Pero ella se quemará tarde o temprano, eso tenlo por seguro. Publiqué la semana pasada que me enteré de que mi esposa me engañó y aún no la he confrontado. Quiero tener todo configurado y listo antes de hacerlo. En un esfuerzo por hacerlo, pude descargar un registro completo de mensajes de texto de su conversación con su amante. Por Dios, ella está mucho más desquiciada de lo que pensaba. Así que originalmente pensé que había empezado a hacer trampa en julio, pero no. Su romance no solo comenzó en mayo, sino que de marzo a mayo tuvo otro romance, esta vez relacionado con el contacto físico sin protección con un adicto a la heroína. Así que el gran total de trampas es de 4 tipos ahora. Pasemos al actual AP, persona con la que tiene una aventura. Primero, ella estableció su apoyo mintiéndole sobre nuestra relación. Ella le dijo que la insulto y que soy malo, lo cual no es cierto en absoluto. Esto le dio justificación. Así que empezó a manipularla, diciéndole que se merecía algo mejor, que era un pedazo de basura, que era una niño. Todo tipo de cosas. De hecho, se consideraba a sí mismo como un consejero de relaciones. Escuchaba sus quejas sobre mí y le decía cómo respondería o la razón por la que lo hacía.
La persona con la que ella me está engañando, diciéndole cómo manejar su relación, qué demonios. Las cosas por las que estaba enojada, no tenía idea de que le molestara, nunca me lo dijo. Recuerda, el tipo este nunca me ha conocido, pero cree que puede predecir todo mi comportamiento. Este tipo se enorgullece de su control sobre los demás, se jactaba de ello. Piensa que es un gurú de las relaciones, es ridículo. Es un ministro en una iglesia. Se jactó de cómo ayuda a un grupo de adolescentes a acercarse a Dios. En una ocasión, se jactó de cómo ayudó a un adolescente a romper con su novio, y luego hizo un buen trabajo consolando a la novia porque entonces tenía tendencias a autodesvivirse. Así que ha caído en este acto de chico bueno, manipulación total, anzuelo y plomo. Se refiere a que ella vive conmigo como una prisión. Y me llama idiota. Mientras que yo soy el que la abraza, el que paga sus cuentas, el que la saluda feliz cuando llega a casa del trabajo. Que la valora por encima de todas las demás. Tengo que sincerarme. Valoro mucho la superación personal y creo que las personas siempre deben esforzarse por mejorar. Pero no ha mejorado en absoluto en los últimos 10 años. Tiene sobrepeso, abandonó la universidad y tiene un salario mínimo a tiempo parcial. Hace años intenté que mejorara, le pedí que fuera al gimnasio conmigo, que hiciera un deporte, cualquier cosa. Pero ella se negó. Ella estuvo desempleada durante 4 años mientras yo pagaba su préstamo estudiantil y una deuda crediticia alarmantemente alta. Le pedí que buscara trabajo todas las semanas, pero nunca lo hizo. Le pedí que fuera a la escuela, yo pagaría, ella puede estudiar lo que quiera. Nunca fue. Después de unos años de pedirle que trabajara en sí misma, poco a poco me frustré hasta el punto de que comencé a criticarla por su falta de esfuerzo. A veces me sentía tan frustrado con eso que era malo al respecto. Esto fue muy malo de mi parte. Dejé de criticar hace unos años. Antes de que comenzaran sus aventuras. Ella realmente me amaba incluso cuando yo todavía la estaba criticando cruelmente, pero ahora que no lo hago, no me amaba. Mis críticas no eran por odio sino para ayudarla, creo que un matrimonio es una sociedad que debe ser igualitaria. Que ella debería ser mi igual, quería ayudarla a lograr la igualdad en nuestra relación, pero ella no quería. Creo que se supone que debemos ser capaces de apoyarnos el uno en el otro, sin embargo, ella solo se apoyó en mí. Ahora que estoy en la escuela y necesito un poco de apoyo, ella se ha desmoronado por completo, lo que se manifiesta en aventuras y resentimiento. Todo sin abordar sus problemas conmigo. Ella tiene un problema conmigo, lo lleva al AP y él le dice lo que probablemente le diré. Le contó a su mamá sobre su aventura y trató de decirle lo malo que era con ella, pero no le creyó a mi esposa. Mi esposa se enojó porque su mamá no estaba de su lado. Se quejó de ello con AP, que rápidamente se puso de su lado y racionalizó la postura de su madre. Mi esposa está buscando a alguien que esté de acuerdo con ella, que justifique las cosas horribles que me ha hecho. Siente vergüenza y la esconde convenciéndose a sí misma de lo terrible persona que soy. Tiene muy poca inteligencia emocional y apenas me presta atención, no puede leerme en absoluto, pero es un libro abierto para mí. Su imagen mental de mí no es en absoluto lo que realmente soy. Está atrapada en la persona que solía ser, pero he cambiado mucho en los últimos años. Pero ella nunca se dio cuenta. Ella no me va a dejar porque sabe que lo tiene muy bien conmigo. Le dijo a la P/diagonal que si me dejaba no tiene nada. Soy un estudiante ocupado, así que no tengo mucho tiempo para prestarle atención como solía hacerlo. Creo que esto es lo que desencadenó el engaño. Si hay algo más se convierte en una prioridad para mí, ella se vuelve extremadamente inestable. Así que aquí estamos hoy, he leído toda su basura y cómo se expresa de mí. Todavía no tiene idea de que soy consciente de sus despreciables acciones. Tengo los papeles del divorcio que llegarán el miércoles y cuento los minutos hasta que pueda hacer estallar su mundo. Iba a tratar de hacer las cosas bien, pero ahora, después de leerlo todo, quiero arrasar con todo. Quiero que realmente entienda a profundidad de su horrible comportamiento. Publiqué la semana pasada que no tenía muchas ganas, pero ahora lo estoy. No puedo esperar para leerle sus mensajes de texto con AP/diagonal y mostrarle la porquería que es. No puedo esperar para señalar toda la manipulación obvia que AP ha hecho con ella.
Busco apoyo para mi situación y posibles soluciones a un dilema. Tenemos un perro con el que está obsesionada como un niña y por el que luchará con uñas y dientes, pero ninguno de los dos tiene dinero para pelear en los tribunales. Entonces, ¿cómo puedo quedarme con mi perro sin incurrir en $30,000 en honorarios judiciales /abogados? Sí, está lo suficientemente loca como para hacer eso con el perro. Estoy pensando que de alguna manera puedo entregarle los papeles e irme con mis cosas y el perro el mismo día antes de que ella reciba los papeles. El problema es que vivo en la escuela, para la que tengo que volver en septiembre. Hay mucho más en esto, pero los mensajes de texto con AP son literalmente como 100 páginas, así que esto es muy resumido. Actualización en la recta final. Esta es la segunda vez que actualizo mi situación. Gracias a todos por todo el apoyo y los consejos de mis 2 últimas publicaciones, realmente me han hecho sentir mucho mejor y me han dado consuelo de que no estoy solo. Supongo que me adelanté con esa cuenta regresiva de 3 días, los papeles tardaron mucho más de lo que me dijeron. Bueno, ahora los tengo y todas las piezas están empezando a encajar. Estoy planeando que le envíen los papeles dentro de una semana, pero como todos sabemos, es posible que las cosas no salgan exactamente como estaba planeado. Mi futura exesposa todavía no tiene idea de que la descubrí engañando hace más de un mes y he estado planeando nuestra separación. He estado viviendo con ella y actuando como si no pasara nada durante todo este tiempo. Y ella es completamente ajena. De hecho, ha sido difícil no atraparla. La he visto enviándole mensajes de texto y la habría atrapado 15 veces en este momento. Ni siquiera cambió su contraseña, y todavía habla de él como si fuera solo un amigo suyo. Puede ser difícil mantenerme calmado cuando ella habla de él, pero hago lo que tengo que hacer. A veces siento que conspira secretamente en su contra para derribarla está mal. No está mal que se lo haga a ella, pero es inmoral que yo haga algo así, independientemente de quien esté en el extremo receptor. Algunos días es difícil ocultar que estoy enojado con ella por lo que hizo, algunos días se siente como un sueño extraño en el que estoy viviendo. Tuvimos una gran pelea sobre nuestra relación, en la que pude llamarle la atención por muchas de sus malas decisiones sin revelar el hecho de que sé de todo. Le dije que no me amaba y que no había sido importante para ella durante mucho tiempo. Eso fue hace una semana y he estado usando esa gran pelea como tapadera. Así que ahora, si estoy enojado o distante, ella piensa que es por esa gran pelea que tuvimos. Yo era lo único que mantenía unida nuestra relación, y ahora que sé de su infidelidad no tengo ninguna razón para esforzarme. Como resultado, nuestra relación se ha desmoronado drásticamente. Le expliqué todo esto y parece que se dio cuenta de que era cierto. Desde esa pelea, parece que me ha elegido a mí por encima de su compañero de aventuras. Obviamente no es así como debería ser, ella me eligió cuando nos casamos, por lo que ni siquiera debería haber una elección que hacer aquí. Ella se ha esforzado más en mostrarme atención y comunicarse. Quiere hacer que las cosas funcionen. Pero desde mi punto de vista, demasiado poco, demasiado tarde. No hay nada que ella pueda hacer para cambiar la situación en la que nos puso. Hizo su cama, ahora tiene que acostarse en ella. Esta infidelidad comenzó porque su posición como el centro absoluto de mi vida fue desafiada, su gran cantidad de atención de mí, de la cual obtiene felicidad, fue desafiada. Así que buscó la atención en otro lugar, en lugar de comunicarse conmigo. Lo que me parece realmente gracioso es que los hombres con los que ha elegido tener aventuras tampoco la tratan como número uno. Un chico la ignoró regularmente durante semanas, el otro chico tiene una exesposa y un hijo que incluso le dijo que siempre sería su prioridad. Incluso se le ha visto por la ciudad con otras chicas. Recuerde que este tipo también es pastor de jóvenes. Así que ella ni siquiera es la número 2 para este chico, a pesar de que se dice en lo especial que es su relación. Incluso le dijo que planea mudarse para compartir la crianza de su hijo con su ex. ¿Pero nada de eso le importa? ¿Cómo puede estar de acuerdo con eso, pero no puede soportar que yo me concentre en la escuela y mis estudios? Así que aquí está la actualización a partir de hoy. Como respuesta a nuestra gran pelea, decidió que se quedaría con sus padres durante unas semanas para despejar su mente. Esto hace que las cosas sean mucho más fáciles para mí, no tengo que preocuparme de que se niegue a irse o me ataque o cualquier otra locura que pueda hacer.
Ya tiene planes de volver. Lo que no sabe es que he arreglado para que le entreguen los papeles del divorcio al día siguiente de que llegue a casa de sus padres. Así que me queda una semana, y no puedo esperar que todo esto termine. Por mucho que quiera que termine, significa que esta es también la última semana que veré a mi perro. Realmente apesta. Estamos súper apegados. Pero no tengo ninguna esperanza de conservarlo, hay algunas circunstancias especiales que no quiero explicar, pero es básicamente imposible para mí mantenerlo. Lo voy a extrañar mucho. Actualización, la sorprendí con papeles de divorcio. Lo hice. Quedó sorprendida y completamente devastada por la noticia. Descubrí las múltiples aventuras de mi esposa hace más de un mes, pero no la confronté de inmediato. En cambio, planeé cuidadosamente y secretamente cómo eliminarla de mi vida con la menor cantidad de problemas posible para mí. He estado actuando totalmente normal durante el último mes, estando alegre, comprándole cosas, teniendo conversaciones, etc. Ha sido un mes largo. Tenía tantas ganas de enfrentarla que estaba en la punta de mi lengua. Pero nunca lo hice porque me pondría las cosas difíciles. Así que fui al gimnasio, contraté un abogado, redacté papeles, recopilé más de 450 páginas de mensajes explícitos, abrí una nueva cuenta de débito lista para transferir fondos y la convencí de que se tomara un tiempo en la casa de sus padres. Y quiero decir que todo salió según lo planeado, incluso predije la reacción exacta que ella y su familia tendrían. Congelé su tarjeta de crédito que estaba a mi nombre y transferí la mitad de nuestro dinero a la nueva cuenta de débito tan pronto como escuché que le entregaron los papeles. Ella se fue ayer con su mamá, solo le di un abrazo y le dije cuídate. Ella dijo que estaba bien. Esta mañana, un notificador llegó a la casa de sus padres y entregó los documentos. Ella no tenía idea de que yo sabía lo que estaba haciendo, sus padres afirman que no tenían idea de nada. Ella se quedó completamente sorprendida y aparentemente estaba histérica. Digo histérica porque, escucha esto, todavía no he hablado con ella. Sí, su mamá me llamó y tuve que explicarle la situación. Sin embargo, solo detalles de nivel superficial. Incluso en una situación como esta, su madre está tratando de resolver los problemas por ella. Es absolutamente ridículo. Ni siquiera puedo hablar de mi relación personal con mi esposa en privado. Se trata de una mujer de 29 años, que está dejando que su madre medie y hable en su nombre. Aunque tenía una buena relación con mi suegra, y ella empujó a mi esposa a trabajar en nuestro matrimonio, encuentro esto más que tonto de parte de ambas. Manejé todo contacto, mantuve la compostura y no dejé que mis emociones hablaran. Sin embargo, tuve que morderme el labio. Mi suegra, al hablar de conseguir las cosas de su esposa, estaba usando un lenguaje que implicaba que yo era responsable de devolverle sus cosas. Me sugirieron que empacara las cosas, alquilara un automóvil y condujera a las 4 horas para entregarlo. Las cosas en cuestión son en su mayoría camisetas y botellas de loción. Así que le dije que no era mi responsabilidad. Ella responde con un si me respetas tanto como dices, me harías el favor. Oh, hombre, no solo se está metiendo demasiado en nuestros problemas, sino que va a tratar de manipularme. Acabo de decir que eso no tiene nada que ver con esto, y podría decirte lo mismo a ti. Por favor, no intentes manipularme de nuevo. Ya le estoy dando mucho respeto aquí al mantener muchos asuntos fuera de la mesa, puedo decidir llevarlo a la corte y probar la infidelidad, lo que nos cuesta mucho dinero a los dos, puedo reclamar el robo de nuestro perro, puedo dar evidencia al empleador de su amante, lo que haría que lo despidieran de su puesto de pastor de jóvenes, y otros. Estoy tratando de hacer esto lo más asequible y simple posible. Ella se echó atrás y recogerá las cosas. Ahora tengo que esperar a que hagan un movimiento. Supongo que están tratando de contratar a un abogado y refutar la propiedad del perro, que es el mayor punto de pelea, pero extrañamente no lo mencionaron. Su madre probablemente la esté consolando y diciéndole que sus múltiples aventuras ilícitas están bien. Que arrastrar a su marido por el barro, hablando basura de él en cualquier oportunidad que tenga, incluso mientras sigue volviendo a casa por la noche y espera amor y afecto, está bien. Alguien en otro hilo mencionó que podría tener un trastorno límite de la personalidad basado en algunas cosas que ha dicho. Creo que sí. ¿Es extraño que estén tan preocupados por sus pertenencias tan insignificantes en este momento?
Sí. ¿Es extraño que mi esposa no esté manejando esto conmigo? Sí. ¿Debería negarme a tratar con su madre? Quizás. ¿Mi esposa es mentalmente inestable? Supongo que sí. ¿Dejo que vengan a buscar sus cosas? Realmente no quiero lidiar con eso. Odio todo esto. Estoy siendo directo y honesto con ellos, y están tratando de tirarme un poco de basura. Odio tener que recurrir a torcerles el brazo. Odio que siempre haya sido un ticket de comida para mi esposa y solo el tonto que paga sus facturas a sus padres. Odio que ni siquiera pueda discutir esto con ella civilizada y racionalmente como un adulto. Odio que su madre me mintiera diciendo que no sabía que su hija tenía aventuras. Odio que estén tan confundidos por mis acciones. Odio pensar instintivamente en ella y quiera preguntarle qué sabor quiere cuando veo helado en la tienda. Pero, sobre todo, odio cómo, incluso ahora, soy el malo de la película para ellos. Actualización, 2 años después del divorcio. Me di cuenta de algunos mensajes preguntando cómo resultó todo finalmente con mi situación. En pocas palabras, bien. Fue una ruptura limpia. Absolutamente cero comunicación, sin problemas de ningún tipo. Ella siguió adelante, yo seguí adelante. Eso es todo. Fue esencialmente una ruptura muy costosa. Lo único que apesta es que tuve que renunciar a mi perro. Pero parece que sigue viviendo feliz con ella. Después del divorcio me gradué, conseguí un trabajo y me mudé. Ella se mudó a la habitación de invitados de sus padres, y nunca se mudó. Consiguió un trabajo mal pagado, y no ha hecho nada desde entonces. Está saliendo con alguien, eso es todo lo que sé porque me tiene bloqueado a pesar de que nunca he dicho nada. Salí con un par de chicas, encontré una que era extremadamente especial y me mostró un amor que no sabía que existía. Luego la perdí. Así que estoy soltero y me va muy bien con las citas, literalmente todas las mujeres que conocí han sido mucho mejores que mi ex esposa. Pero me gustaría volver con mi reciente y especial novia de nuevo. Así es la vida. Consiguió un gran trabajo, estoy muy bien económicamente, mientras que ella tiene 30 y tantos años y vive con sus padres jubilados. Así que supongo que salí victorioso y relativamente ileso. 4 años después y en la cima del mundo. Para aquellos de ustedes que saben que no son el problema y se preguntan cómo pueden resultar las cosas en el futuro. Sigue adelante. Así que han pasado 4 años desde que me enteré de que mi ex esposa tenía múltiples aventuras secretas. Ella pudo hacerlo sin mucha sospecha porque le di el respeto de la privacidad y estaba ocupado trabajando para obtener un título en una escuela de la Ivy League, mientras pagaba todo el alquiler, las facturas, la comida y nuestros 2 préstamos estudiantiles. Gran parte de la confusión y la ira a la que me enfrenté, y que la mayoría de las personas que publican aquí probablemente sientan actualmente, se ha aclarado. De hecho, no me preocupo en absoluto por mi ex esposa, me importan más las ex más recientes que me mostraron más amabilidad. Pero todavía hay un misterio en mí porque alguien engañaría cuando está con alguien que está fuera de su liga. Esto no es algo que yo supiera en ese momento, pero me lo han señalado repetidamente de innumerables maneras y, a veces, directamente por otros. ¿Por qué fue infiel? Probablemente siempre será un misterio. Tengo un aspecto muy por encima de la media, siempre estaba en casa por la noche pasando mi tiempo libre con ella, tengo un alto nivel educativo, estoy en buena forma física, no tengo enfermedades mentales, soy decentemente carismático y estoy preparado para una muy buena carrera. Nos llevábamos bien y teníamos mucho en común. Sobre el papel, parecía que muchas casillas estaban marcadas. Obviamente, hay muchos aspectos intangibles que determinan por qué alguien hace trampa, pero de vez en cuando me detengo en esta pregunta, me río para mí mismo y sigo adelante con mi día. Desde entonces he salido con un puñado de mujeres, todas personas encantadoras e interesantes que me han ayudado a comprender completamente lo basura que era mi ex esposa como persona. Como fue una de las primeras personas con las que salí en la escuela secundaria, no tenía mucha comparación. ¿Y todos esos compañeros de aventuras por los que ella confesaba desesperadamente su amor eterno? Hace mucho tiempo que desapareció todos esos tipos. Así que aquí estoy 4 años después. Dejando atrás mi pasado, he reconstruido mi vida desde cero.
La próxima semana es mi segundo aniversario con mi encantadora, cariñosa, inteligente y hermosa novia. Ella es el tipo de compañera que siempre merecí y me aseguro de que sepa cuánto la aprecio todos los días. Incluso tiene un trabajo en el que es buena y le pagan bien. Tenemos un apartamento al lado del río y un perro tonto. Mi carrera y mis finanzas son sólidas y están dentro del territorio de la clase media alta. Sin deudas, sin pensión alimenticia y sin contacto. En algunas ocasiones he pensado en ella y me he dado cuenta de que ya no la odio. No le deseo mal. Simplemente no me importa. Ok, bueno, tal vez espero que las cosas en general no funcionen para ella. Ahora puedo decir que soy mucho más feliz y estoy mejor por mi decisión de divorciarme de mi ex esposa. Así que hay esperanza para todos ustedes que están metidos hasta las rodillas en la basura, tratando de pasar el día. Ten fe en ti mismo para salir del otro lado como una persona más sabia y fuerte. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.